Muy bien, estábamos entonces en Santiago 4, muy dura la porción, por cierto. Yo la leí y decía, Señor, qué dura es tu palabra, como decía Pedro, ¡ay, qué dura es esta palabra! Dice, ¿quién podrá escucharla? ¿Quién puede resistir esta palabra? Pero, ¿qué le decía el Mesías? ¿También te quieres ir? O sea, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Toda la palabra de Dios es para nuestra vida, para nuestra edificación. Ese es el objetivo de la palabra. Y Santiago 4, del 1 al 10, vamos a leerlo nuevamente para recordar y vamos a seguir para poder terminar este capítulo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, dice, porque no pedís, dice. Y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentaos y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si leemos con profundidad de Santiago 4, del 1 al 10, está presentando tres enemigos del hombre. El primer enemigo en la fase que vemos en el principio, el primer enemigo del hombre es el mismo, sus propias pasiones, las pasiones que moran en su cuerpo. Por eso dice, ¿por qué hay pleitos en ti interiormente y con los demás? Porque hay pasiones en tus miembros que tienen que ser dominados. Y cuando no los dominas, hay problemas en tu interior y también con los demás. Y después vemos cuál otro enemigo es del hombre, el mundo y la amistad con el mundo. Complacernos en el mundo y tener una amistad con el mundo se vuelve nuestro enemigo y enemigo de Dios. Porque nadie que quiera ser amigo de Dios puede ser amigo del mundo. La Escritura misma dice que nadie puede amar a dos señores, porque va a terminar aborreciendo a uno y complaciendo a otro. Nadie puede amar a Dios y amar al mundo mismamente. Y luego vamos a hablar, hablando del concepto del mundo, ¿a qué se refiere? Sí, podemos tener amistad con otros que no son del mundo, que son del mundo, que vivimos solamente en un mundo donde todos son creyentes. No, claro. Luego vamos a hablar acerca de ello. Y por último, el enemigo que menciona, pues es el enemigo que todos tenemos en común. ¿Cuál es? El diablo, exactamente, porque el diablo nos acusa constantemente de lo que nuestros miembros hacen mal o que nosotros hacemos mal. Entonces vemos aquí que hay tres grandes enemigos del hombre con los cuales tiene que lidiar en esta vida y tiene que lograr vencer sometiéndose a Dios. Y estamos estudiando la primera fase, el primer enemigo con el que lucha el hombre, que son estas pasiones. Ya hablamos de la codicia, ya hablamos de que la codicia lleva al asesinato y que para Dios el asesinato no es algo, no nos volvemos asesinos solamente por matar físicamente, por ejecutar la acción perversa de nuestros corazones, sino también por los que hay internamente en nuestro corazón. Y era lo que estamos hablábamos que para el Mesías el concepto, veíamos tres conceptos para él en Mateo 5 de qué es un asesinato. Número 1, primero era el ¿qué? ¿Quién se acuerda?
Mateo 5. Para Dios, para el Mesías nos daba un concepto del asesinato, ¿se acuerdan? Veíamos el que se enojaba y luego el que ofendía a su hermano y luego el que lo menospreciaba, ¿no? Para Dios el asesinato va más allá de lo físico, es todo lo que alberga el corazón en contra de nuestro hermano, que puede un día ejecutarse, como Caín y Abel, ¿recordamos? Que Caín fue advertido por Dios por los deseos primero de enojo, luego de envidia de su hermano, terminando ¿qué? En asesinato físico. Él terminó matando a su hermano. Pero para el Mesías el asesinato va más allá de solamente ejecutarlo de manera física, sino de lo que alberga nuestro corazón. Entonces, aquí, perdón, en Santiago 4, mis hermanos, después de este verso vamos a seguir leyendo y dice, vamos a ver, ya vimos entonces el concepto de matar, y luego dice, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, dice la Escritura. Entonces, después del concepto del asesinato, como nos habla nuestro Mesías, que causa no solamente conflicto en nuestro interior, pero también nos causa problemas con los demás, con la relación de nuestro prójimo. ¿Cómo, en qué forma? Pues ya vimos en menosprecio. ¿En qué más podría causar? No solamente menospreciamos a nuestro prójimo, ¿qué más? Hablamos mal de él también, ¿qué más? Le decimos necio. Bueno, ¿qué era que le digamos necio? ¿Qué significaba? Estamos hablando del menosprecio, ¿recuerdan? Estamos hablando primero que nos enojamos con él, nos airamos tanto contra él sin causa. El factor aquí, de lo que nos estaba hablando el versículo es que Mesías dice que nos enojamos sin causa aparente. Sin causa nos enojamos contra el prójimo, sin causa le llamamos con menosprecio o lo despreciamos o lo menospreciamos o lo vemos menos que nosotros, sin causa aparente. Y ese tipo de luchas y pasiones desordenadas que provienen de nuestro corazón, por supuesto, y las cuales no sometemos a Dios, nos llevan conflictos constantes con nosotros y con los demás, porque no los podemos dominar. Y eso, hermanos, nos hace como correr detrás del viento. Hoy leíamos en Eclesiastés y decía, el predicador decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad, decía la Escritura. ¿Qué más decía? ¿Qué es la vanidad? ¿Recuerdan cuál es la definición de la vanidad? Correr tras el viento. ¿Quién corre detrás del viento? ¿Puede alcanzar el viento? ¿Algún día va a llegar? No. Todo ese tipo de pasiones desordenadas nos hace ir como correr detrás del viento, porque al final no alcanzamos nada. Por eso dice, matáis y ardéis de envidia y no obtenéis lo que queréis. Porque todo el tiempo estamos enojados o hacemos berrinche y pensamos que vamos a conseguir lo que queremos con ello. Pero vamos a estar corriendo detrás del viento porque nunca vamos a alcanzar lo que queremos. Porque nosotros, nuestra carne, nunca se sacia de ello. Por eso también aquí dice, todo es vanidad. Y dice, ¿qué provecho? De hecho, Eclesiastés 1:1 es lo que le estoy hablando cuando dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol o en la tierra, hablando de la tierra? ¿Por qué? Porque el hombre trabaja y quiere alcanzar y alcanza algo.
No alcanza más que, sí alcanza. ¿Cómo oye? Ahora le llaman estrés postraumático del trabajo, ¿no? ¿Qué más le llaman a...? Hay una enfermedad como, no nueva, como decir, hay alguien que me dijo un concepto muy extraño para mí, que como que es moderno. A ver, no, estrés, dígame otra cosa. Dígame otra cosa que sufren en el trabajo. Bullying, dice. Acoso laboral, dice. ¿Qué más? Ansiedad, pero me dijeron una definición extraña. No, ahorita no recuerdo, yo no había escuchado esa palabra, de hecho, que hasta se me olvidó, que casi es postraumático a causa del trabajo, porque de verdad el hombre hoy está tan afanado, está tan sumergido y al final no alcanza nada. Lo único que alcanza es enfermedad, aflicción, ¿qué más? Dolor, y no quiere decir que por eso no van a trabajar, sino aquí el problema del hombre es lo que dice el predicador. ¿El qué? El afán. ¿Qué significa el afán? ¿Con qué se afana? La definición dice el que trabaja severamente y con fastidio. Esa es la definición de afanarse. El que trabaja severamente y con fastidio, hasta que se harta de trabajar. Y para colmo no terminan de trabajar, porque al día siguiente todavía hay más pendientes. ¿Sí o no? ¿Quién ya terminó? Tanto que se afana y dice, ya no tengo nada que hacer mañana. No es posible. Porque surgen más y más cosas y todavía no dejamos de trabajar. Entonces el que trabaja severamente y con fastidio es aquel que se afana, el que no deja de pensar en el trabajo y pone todo su esfuerzo en el trabajo. Tanto así que termina tal vez enfermo o en otras circunstancias. Por eso dice la palabra que codiciáis y no tenéis. Nunca vamos a alcanzar porque nuestros miembros desean cosas buenas. ¿Qué decía Corintios cuando hablábamos del pueblo de Israel? Que deseaba cosas perversas. Porque sí o no es bueno trabajar. ¿Debemos trabajar? ¿Adán trabajaba? Les pregunto porque muchos creen que Adán no trabajaba. ¿Adán trabajaba, sí o no? De hecho, Dios puso todo en la tierra para que el hombre lo trabaje. Dios puso todo y Dios proveyó. En realidad, Dios es el principal proveedor, no el hombre. La cabeza del hogar lo único que hace es trabajar lo que Dios dispuso y llevar el alimento ya transformado, ¿verdad? Porque ese es su deber. Pero el proveedor de todo eso es Dios, no el hombre. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo y llevar. El problema del hombre es que se afana en su trabajo. Y este tipo de pasiones causa problemas con nuestro prójimo. Por ejemplo, si hablamos del trabajo, el hombre que trabaja excesivamente no está en casa. Salud. No está en casa. Y de manera espiritual la Escritura dice que el varón es la cabeza del hogar y tiene que pasar tiempo con su hijo, con sus hijos y con su esposa. Por ejemplo, los varones. Y los hombres saben que cuando no pasan el tiempo suficiente en casa y no vigilan la casa, ¿qué se encuentran cuando llegan? Caos. Ya no es desorden, es caos, porque primero está el desorden y luego el caos. La esposa enojada, los hijos desatendidos y todo es un caos, porque el hombre está afanado en otras cosas y no en la prioridad de su casa, porque Dios puso un orden para todo. Al final leíamos en Eclesiastés que dice Dani, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo para hacer esto y eso es una responsabilidad que no pueden dejar de olvidar los cabezas del hogar, o las cabezas, perdón, del hogar, que tienen que tener su tiempo para su familia de manera espiritual y física. Hay que pasar tiempo espiritual de calidad y también física. Espiritual, orando, leyendo, estudiando, porque es su responsabilidad y es su cuidado mismo. Si la casa no está en orden, no va a estar en orden su corazón ni su vida. ¿Qué hombre de familia llega a la casa y vive feliz y la esposa está enojada? Ningún hombre va a ser feliz.
¿O sí son felices? A algunos les encanta la tortura, pero bueno, esa es otra cosa. Pero no son felices. Aparte el hombre cuando llega, quien no, después de estar cansado en casa no quiere llegar y sentir que está en su casa llena de paz, llena de armonía. Los hombres quieren eso, pero tienen que trabajar por ello. No es algo que surja así nada más. Entonces es muy importante, digo, esto es como una introducción a lo demás, pero es muy importante que tomen en consideración la vida espiritual que necesita su familia, porque eso, si no lo tomamos en consideración, lleva a problemas con nuestro prójimo, problemas con la esposa, problemas con los hijos, porque no están atendidos, porque el único que nos puede advertir de lo que no vemos físicamente, sino espiritual, es Dios. Pero si no tenemos comunión con Él, ¿cómo Dios nos va a hablar o nos va a decir que algo está pasando? Como la esposa, ¿verdad? Que dice, ¿por qué estás enojada? No, no estoy enojada, pero estás súper enojada. Dice, ¿pero por qué estás enojada? No, no estoy enojada, estoy re enojada. No lo sabemos. ¿Hay algo? ¿Descuidé mi ocupación en casa? Es algo que no podemos saber. Por eso hay que estar pendiente de ellos. Entonces, estas batallas espirituales, nuestro primer enemigo que somos nosotros, todas las pasiones que luchan, nos llevan a tener problemas con nuestro prójimo, las relaciones con nuestro prójimo, destruyen muchas veces las relaciones que tenemos con nuestro prójimo. Un ejemplo de ello, y que suena muy extremo, pero es un ejemplo de lo que está hablando el Mesías en Mateo 5, que estamos viendo la definición del asesinato, para él va más allá. Él también da otro ejemplo de estas batallas o estas luchas y problemas que causan en nuestras pasiones, que nos sometemos con los demás. Por ejemplo, en Mateo 5:27 habla de algo que sucede en el matrimonio. Por ejemplo, el adulterio, dice Mateo 5:27, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, porque también es un mandamiento, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Para Dios, imagínense, tanto conflicto nos causa las pasiones que no sometemos de nuestra carne, que para Él la intención de nuestro corazón va a contar, hermanos. Va a contar todo lo que hay, porque de nuestro corazón van a salir nuestras acciones al final en cuenta. Y si no las dominamos y dejamos que se alberguen, nos van a meter en conflictos, ya no solo con nosotros, porque estamos batallando por no someternos a esas pasiones, sino también con nuestro prójimo, que como dice el Mesías aquí, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. No le habló, tal vez, no salió con ella, no la invitó a una cena, no le envió un mensaje, pero para él ya adulteró en su corazón. ¿Por qué? Porque es maldad en contra también de su prójimo, no solamente en contra de la que pensamos mal o del que pensamos mal, sino también en contra de su prójimo. Recordemos lo que hizo David. ¿Se acuerdan lo que hizo David? David. ¿Qué fue lo que hizo David? En 2 Samuel 11:2, lo mismo. Dice, la historia dice, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde ahí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, dice, por lo que David mandó averiguar quién era, y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián, esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, se acostó con ella. Imagínense, obviamente aquí David ejecutó lo que había en su corazón. Él la vio desde lejos, ni siquiera la vio de cerca, para ver que indagó sobre su vida y luego la trajo hacia ella. Imagínense la maldad, primero con él mismo, o sea, que no pudo frenar sus deseos, y luego contra su prójimo, que era el esposo de Betsabé. ¿Se acuerdan cómo termina la historia? Urías Eteo. En contra de su esposo. ¿Y cómo termina la historia? Con el marido muerto. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Murió porque solamente murió? David No. lo mandó matar. David
David era un hombre de guerra y sabía perfectamente cómo vencer al enemigo. Conocía todas las estrategias y todos los peligros de la guerra. Y lo que él hizo fue dar instrucciones para que Urías el Eteo fuera al frente de la guerra, se acercara al muro de la ciudad, donde él sabía perfectamente bien que todos lanzaban las flechas, para que una de esas flechas lo alcanzara. Esto era como Caín, nada más que él no lo ejecutó directamente, pero él lo planeó. Él planeó todo esto. Como vio que él no fue a casa de su esposa y se acostó con ella, él lo planeó para liberarse de la culpa y del castigo que por supuesto iba a recibir. Entonces es algo, pero si lo pensamos es algo perverso totalmente, porque mató al esposo de Betsabé por querer quedarse con ella, por codiciar cosas malas y perversas, porque esa no era su mujer. Él tenía muchas mujeres, ¿por qué tenía que pedir una que no era de él? Es algo perverso si lo pensamos y daña las relaciones con nuestro prójimo. Urías Eteo era un hombre fiel totalmente a su casa, tanto a él como al reino y a Dios. Cuando él lo mandó a dormir con su esposa, Urías dijo: no, yo no me voy a ir. Venía él de la guerra cansado y le dijo: ve, lávate los pies, ve a tu casa, ve y come con tu esposa. Y él se negó a ir. ¿Por qué se negó? Porque su gente estaba al frente. Porque dijo: yo voy a dormir en mi casa mientras mis soldados, usted el rey y el tabernáculo están fuera. Dice: todavía estamos en la guerra, estamos luchando. Yo no tengo por qué ir a dormir en paz en mi casa. Imagínense el corazón de Urías sin saber lo que su prójimo estaba planeando en contra de él. Yo creo, gracias a Dios, creo que no se enteró de lo que estaba pasando. Porque imagínense qué perverso es que alguien anhele cosas prohibidas sobre ti y sobre lo que tú tienes. Y recuerden que después el profeta le cuenta una historia para reprenderlo. Y le dice: un hombre tenía una sola corderita, a la que cuidó, a la que amó, para que David entendiera la perversidad de su corazón. Porque todavía le dijo a su ejército: y no tengan cuidado, no se sientan mal porque Urías haya muerto. Y digo, ¿cómo no se van a sentir? Si él lo planeó y lo ejecutó. Entonces es algo perverso si lo pensamos. Por eso tanto hombres como mujeres, porque eso no sucede solo con los hombres, debemos tener en consideración hacia dónde miran nuestros ojos y con qué intenciones miran nuestros ojos. Porque muchos quieren tocar, o primero empiezan viendo, y luego desean tocar, y luego desean ejecutar. Es algo que mora en nuestro corazón, pero tenemos que tener dominio sobre ello, porque dice la escritura aquí, no solamente el que va y sale en una cita con una mujer que no es su esposa, es el que adultera, sino también el que la mira y la codicia o la desea, porque la codicia de nuestro corazón no codicia cosas buenas, codicia cosas perversas, como el pueblo de Israel lo deseaba. Y en Mateo 5:31 dice, fíjense, para Dios el adulterio no solamente era eso, para nuestro Mesías lo deja claro y dice en Mateo 5:31 también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dice, dele carta de divorcio, porque antes lo hacían así, le dan carta de divorcio al esposo. No fue infiel la esposa ni el esposo, bueno, no sé si les daban carta de repudio a los esposos, pero a las esposas sí les daban carta de repudio. Entonces no es que le fue infiel, no es que simplemente ellos, vamos a ver la causa antes de decir. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Cuántas faltas contra el prójimo? Uno, la repudió, que para Dios es adulterio. Repudiar al esposo o a la esposa sin causa aparente, recordemos que estamos sin causa aparente, es adulterio. Y el que se casa con la que es repudiada o repudiado,
también comete adulterio. ¿Por qué? Porque hay dos relaciones destruidas y no hay bendición sobre eso. Por eso hay que meditar, aun cuando damos consejos, cuando alguien se divorcia, cuando no. Yo le contaba un día a Shay, le digo, oye, yo creo que hice mal, le dije. Hablamos de una situación con un conocido que se divorció, que era creyente y todo, y yo creo, le dije, que me malinterpretó, porque la escritura, bueno, estaba viviendo una cuestión, pues sí, de vida y muerte, podríamos decir, había violencia en casa, y le digo, la escritura, le digo, llamó a que vivamos en paz, y yo le cité un versículo, le dije, sí, a paz nos llamó el Señor, pero no en el contexto de que lo usara para otras cosas. Entonces, después de un tiempo, nos dimos cuenta que era como un eslogan para el tema de sus trabajos, de los divorcios. Y yo, la verdad, es algo que sigo cargando como un peso, porque yo dije, creo que me malinterpreto. Y luego Shay me dijo, bueno, pero cada uno debe reflexionar lo que está haciendo o lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque hay relaciones destruidas y podemos destruir al prójimo con un mal consejo o con una mala interpretación de la escritura. Es algo muy delicado, es algo que a veces me trae aquí en el corazón, en la mente, y digo, espero no haber equivocado. No he tenido la oportunidad de hablar de ese tema con la persona, porque no lo he visto, pero definitivamente es algo que tenemos que poner en claro. Entonces vemos que para nuestro Mesías, las intenciones que albergan nuestro corazón y nuestros miembros van mucho más allá. Él siempre está lidiando con la condición insaciable del corazón y de la carne también. Entonces vemos que aquí el adulterio no solamente es el que ya invitó a la mujer o al hombre a una cita, sino que es el que codicia con sus ojos, el que codicia con su corazón, el que repudia con su corazón también, el que repudia, porque el que repudió a su mujer y el que se casó con la repudiada sabiendo que está mal como se divorció, también es adulterio para nuestro Dios. ¿Y por qué repudiaban a sus mujeres? ¿Se acuerdan por qué repudiaban a las mujeres? ¿Por qué les daban carta de repudio? Esto lo predicó una vez, pastor. Examen. Sí, examen. Mateo 19:3 dice: entonces vinieron a él los fariseos, al Mesías, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Seguimos en el mismo tema que el Mesías decía: el problema de ustedes es que solo están buscando pretextos para hacer el mal, por cualquier motivo y por cualquier causa. Dice, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra, y los hizo y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Por eso los padres no deben decir: madre y padre tuviste primero, porque la ley de Dios establece que cuando el hijo de la casa crece, se va con su esposa o su esposo, forman una familia, y esa es la ley de Dios. No que abandonen a los padres. Esa es la ley de Dios, que el hombre forme su propia familia. Y dice, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora entendemos por qué dice no lo separe el hombre. Porque el hombre está buscando pretextos no bíblicos, no espirituales, para seguir los malos deseos de su corazón. Repudiaban a sus mujeres por cualquier causa. Esa es la verdad. Y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlas? Les está preguntando. Y él les dijo: por la dureza de vuestros corazones Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y por eso repite: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera en su corazón, por supuesto, y en su carne también. Entonces, a las mujeres les daban carta de repudio por cualquier motivo. Si no sabían lavar bien, si no sabían cocinar bien, eso al gusto del esposo. Si no hacían la comida como su mamá lo hacía,
si no limpiaban como su mamá lo hacía, si no trapeaban, si no planchaban como su mamá lo hacía, era causa de repudio. Y era, para Dios el repudio era un adulterio. Porque tú quieres romper la relación solo por tus propios deseos. Es que yo quiero una mujer rubia, píntate el cabello, ¿no? Es un decir a los otros, ¿no? Píntate el cabello, o quiero que te vistas así, o quiero que tú hagas así, o quiero que tú seas así. Por cualquier motivo, los hombres en Israel repudiaban a sus mujeres. Y Moisés les permitió darles carta de repudio. ¿Por qué? Porque eran duros de corazón, porque no eran moldeables, porque ellos entendían bien que la escritura dice, y serán una sola carne, pero ellos querían ser 3 carnes, querían ser 2 carnes. Ese era el problema. Ese era un problema grave en sus corazones. ¿Cuál fue la causa de la caída de Salomón? Muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres tuvo? 1000 reinas, 700 reinas y 300 concubinas. Entonces, ¿cuántas horas le dedicaba a cada familia? Creo que no se quejen, varones. La tienen muy sencillo. Solo tienen una esposa, una familia. No se complique la vida. Es algo muy, muy importante. Y esto es algo para reflexionar, hermanos, que todo lo que sale de nuestro corazón puede dañar las relaciones con nuestro prójimo. Por eso hay que dominarlas. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando deseamos cosas, o los casados miran con codicia a otros hombres o mujeres que no son su marido o no son sus esposas, no solamente estamos pecando contra Dios, sino también contra el prójimo. Porque él ni enterado que tú deseas a la mujer o al hombre con el que está casado, y tú ya estás albergando maldad en su contra. Ellos ni siquiera están enterados de ello. Y también aplica para los que aún no están casados. Hay que vigilar dónde van nuestros ojos y los deseos que hay en nuestro corazón. Por eso, si pasa a alguien y les parece atractivo, miramos a otro lado. Vemos a otro lado, vemos aquí, nos entretenemos en otra cosa, y eso es algo importante. Y para los jóvenes es cuidar su corazón y cuidar también el de los demás. Porque no solamente nos hacemos daño a nosotros cuando tomamos relaciones inadecuadas por nuestra edad, por lo que sea, ¿no? Por la situación que sea, y porque no es bíblico, en el momento que no es bíblico. También dañamos a la gente. Podemos romper un corazón. Y ustedes saben, los que fueron adolescentes, todos fueron adolescentes. Aquí, bueno, los que están pasando en juventud, ustedes saben lo doloroso que es terminar una relación. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos lloraron? Y todos digan, amén, no lloro. Lloramos, dice, nos rompieron el corazón. ¿Sí duele o no duele? Muchísimo. Duele, y a veces hasta destruye el alma de las personas. Ya no creo en el amor bueno, no creas en el amor de este mundo, pero sí en el amor que Dios da. ¿Sí o no? Destruye relaciones. Es algo serio para nosotros. Es algo serio. Yo veía, un amigo siempre tiene problemas en su relación y hasta dolor de cabeza me da cuando a veces me cuenta, porque yo siempre le digo, busca a Dios, yo busca a Dios. Y ahora que lo vi bien y feliz, yo dije, no sé si me siento bien o me siento mal, no sé cuál de los dos, dije yo. Qué perverso es mi corazón, ya no sé si quiero que les den su merecido o que caminen en verdad, dije, ya no sé cuál de los dos, pero analizo mi corazón y digo, ¿qué desea sobre su vida? ¿Es el bien espiritual o no? Y eso, créanme, que nos va a quitar mucho peso de encima de nuestra vida. Muchísimo peso de nuestra vida. Por eso también en la vida de los casados, para no destruir las relaciones, hay que sentarnos a analizar y reflexionar. Si lo que deseamos sobre nuestro esposo es por nuestra propia carne, o sea, codiciando cosas perversas, porque que usted desee que, por ejemplo, las esposas que comúnmente desean que sus esposos prosperen en lo espiritual, en la sabiduría, no es algo malo en realidad, pero hay cosas que sí son perversas, cosas que vemos en el mundo y que queremos adaptar a nuestros esposos, y codiciamos lo que está mal, porque al final en cuentas
Nosotros nos casamos sabiendo cómo eran nuestros esposos. Y ahora nadie nos puede librar de eso. No podemos dar carta de repudio, así que ni modo. Pero nosotros estamos conscientes de ello. Entonces debemos de traer eso a reflexión a nuestra vida. No quiere decir que por eso no nos esforcemos en casa, hermanos. Ni los hombres ni las mujeres se esfuercen. Pues total, ya está, ya me casé, ya no se puede separar, ya no voy a prosperar en esto. No, tenemos que esforzarnos. Porque por eso dice Pablo, si te casaste, muchas veces vas a tener que estar lidiando con los deseos de tu esposo o de tu esposa y tratar de complacerlo. No siempre o en lo malo, sino en lo bueno, en lo que está dentro de la ley de Dios, mientras no afecte tu relación con Dios y todo sea para edificación de tu casa y de tu propia vida, todo sea según el orden de Dios. Y no es malo desear eso, hermano, pero tenemos que ser realistas. Nosotros no cambiamos a las personas. Cada uno tiene sus deseos, sus obligaciones, su responsabilidad y su propio carácter y su propio ser, como son muchas veces, porque hay cosas que nunca van a cambiar. Las tenemos que aceptar tal y como son, no van a cambiar mientras no afecte nuestra relación con Dios ni la casa. Todo sea según el orden de nuestro Dios. Entonces es muy importante meditar esto sobre la codicia que va más allá de solo tocar, tomar, no solamente, sino todo lo que está albergando nuestro corazón, porque es un enemigo para nosotros, que si no sometemos y no lo frenamos, puede causar destrucción, no solo en nuestra vida, sino también en la relación con los demás, y hay que estar centrando en eso. Entonces el Mesías está centrando la condición del corazón del hombre en este capítulo, por eso hay una raíz todavía con la que el hombre está luchando, raíces de carnalidad, porque todavía somos carne, también raíces de dureza en nuestro corazón, como dice el Mesías, por la dureza de vuestro corazón. Y esa dureza también trae raíces de amargura en nuestro corazón. Si no podemos estar lidiando con ello, pronto esa raíz se va a convertir en amargura y la amargura en dureza y ya no vamos a poder cambiar el estado de nuestro corazón o la condición. Y por más que nos diga el pastor, y por más que nos diga la palabra, y por más que nos reprenda el Espíritu, no vamos a cambiar. Porque ya hay dureza en nuestro corazón. Es como cuando te sientas con alguien y lo aconsejas una y otra vez sobre el mismo problema. Y ves que no pasa nada. No cambia la situación. Porque la dureza de su corazón no le permite hacer ninguna transformación. Y eso es un enemigo en contra de él mismo. Porque va a terminar destruyendo su alma. Porque para Dios el soberbio, el que endurece su corazón, no es instruible. No puede caminar en la instrucción de Dios ni en la verdad. Todo lo va a tomar como en su contra. Es que esto es muy pesado, no quiero esto, es que los pastores, es que los líderes, es que los hermanos, siempre hay un pretexto. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Imagínense a Moisés lidiando con todos los varones israelitas repudiando a sus mujeres. Yo no me puedo imaginar. Es que no cocina bien, es que no tiene mal carácter, tiene mal aliento, tiene mal esto, y por todo carta de repudio. Y como Moisés no podía lidiar con ellos porque ellos eran tan duros, no que no lo intentó. ¿Cuántas veces no vimos que Moisés intentó lidiar con el corazón del pueblo? Muchas veces, pero no podía, porque él no podía cambiar el estado de su corazón. ¿Y qué pasaba al final? Les terminó dando la carta de repudio. ¿Por qué? Porque no eran humildes para ser transformados. Entonces, seguimos con esa parte de nuestro corazón y debemos de estar alertas y no dormidos, hermanos, para estar pendientes de ello. Y luego dice Santiago, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseas. Y aquí es porque, como hablábamos, nos centramos en las cosas prohibidas de nuestra carne, hermanos, que nunca nos saciamos de ello.
La carne nunca va a estar satisfecha de ello. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta envidia del hombre contra su prójimo. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, el hombre y toda la excelencia en lo que se afana no solamente es causa de problema para él, sino también para otros. ¿Por qué? Porque causa envidia de otros. Y ustedes dirán, pues ¿qué? Pues yo trabajo y los demás, ¿por qué sienten envidia? Pero hay grandes y majestuosas obras que no tienen ningún sentido, pero están ahí en el mundo. Y todo el mundo las ve y las codicia. Las obras de pintura, las obras arquitectónicas, las casas de lujo, excesivamente de lujo para 2 personas. Entonces son cosas que el hombre se afana y pone a disposición y también causan envidia en otros. También nosotros provocamos envidia, y no solo por el que trabaja y que se esfuerza, sino porque hay cosas que no tienen sentido en la vida y aún así las queremos. Y dice, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es correr tras el viento, porque nunca vas a alcanzar nada, y porque también la Escritura dice que hay algo seguro, que nada trajimos a este mundo y sí nos vamos a llevar las obras. Y nada vamos a llevar en el reino. No hay nada que nos pueda servir en el reino. Hablando del afán, de todo lo que excesivamente deseamos y excesivamente trabajamos por ello. Y luego dice Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto, porque también esto es vanidad. Entonces, la condición de la codicia del hombre es que ama el dinero, no se sacia de tener dinero. ¿Cuántos aquí quieren tener dinero? Todos necesitamos pagar muchas cosas, dice. Pero sí, el dinero es necesario y todos tenemos que trabajar porque esta sociedad, este medio donde vivimos, hay que pagar. Hay que pagar responsabilidades, hay que pagar comida, hay que pagar luz, pero no en lo que excesivamente trabajamos solamente por complacer nuestra carne y que nos quita la relación con Dios. Entonces, la condición del corazón es que ama el dinero, no se sacia del dinero, y el que ama el mucho tener, el que acumula cosas sin sentido aparente. Como cuando abres tu cajón y tienes como 100,000 bolsas. Bueno, no sé si alguien tiene 100,000 bolsas. Pero yo he visto, por ejemplo, algunos youtubers, se puede decir, o creadores de contenido, como dicen, que yo vi una persona que tiene como bolsas como exóticas, creo, no sé muy bien si se llama exóticas o son de algún diseñador en específico, pero tiene bolsas que yo digo, ¿para qué las quiere? Pero las quiere tener. No las necesita, pero las quiere tener. Y muchos pueden decir, bueno, pues el que tiene dinero puede. Pues sí, pero ¿cuánto te cuesta una bolsa? Dígame, ¿cuánto cuesta una bolsa de marca más o menos accesible? ¿Cuánto cuesta una bolsa de marca? Arriba de los 1,000 pesos. Bueno, ya hay de 20,000 pesos, ya hay de 30,000 pesos. A mí me pasa que me surge ese corazón de envidia y de mucho tener, porque en mi profesión, por lo menos, que trabajo con abogados, por supuesto, muchos llegan todos enflusados, ¿verdad? Y yo a veces llego así como que, yo voy de civil. Yo siempre digo, cuando vengo al vestido, vine de civil, para que no piensen mal de mí, ¿no? Vengo de civil, y en muchas instituciones yo sí voy de civil, pero lo hago a propósito, porque si me ven con cara de que o soy licenciada o abogada, ya no me proporciona nada. Entonces casi siempre cuando voy a una institución voy de civil, pero cuando veo a los abogados llegar yo digo, me opacan, digo. Y a veces voy a una tienda y de verdad me surge ese deseo. Yo trabajo, el otro día estaba yo enojada con mi esposo y le decía, yo trabajo para eso, yo puedo tener eso. Mi corazón de envidia, codicioso como siempre. Digo, ¿por qué yo no puedo tener eso? Yo quiero tener eso, yo quiero así. Y fui a la tienda, literal, agarré mi tarjeta y fui a la tienda. Dije, voy a comprar, hoy voy a gastar en mí. Y llegué a la tienda y tomé una bolsa y vi el precio y dije, creo que
no voy a gastar bien. Literal, tomé la bolsa y dije, esto combina. Y mi esposo me vio, ya escoge una, me dice, ya escoge una, ya van a cerrar la tienda. Estaba detrás de mí. Y yo miré todas las bolsas posibles y dije, no quiero ahorita, no lo necesito. No quiero ahora, dije, no quiero gastar ahora. Y fui y dejé la bolsa. Y dice, ¿por qué no agarraste una bolsa? No quiero ninguno para este momento. Es algo con lo que luchamos. No quiere decir que no tengamos esa envidia, esa codicia en nuestro corazón. El problema es si luchamos contra ello o no. Primero dije, no tengo espacio en mi casa, porque mi casa es pequeña. En realidad, no tengo espacio. No me gusta acumular cosas. No me gusta. Soy de las personas. Ya ve algo acumulado y empiezo a etiquetar. Vender, regalar, hacer lo que sea. Pero ya, fuera de mi casa. Entonces yo dije, no tengo espacio. Voy a llevar una bolsa. Primero voy a regalar las que tengo, las voy a vender o las voy a llevar al bazar. Lo que sea, dije. Y después, dije, cuando yo haya pagado mis responsabilidades, voy a comprarme una bolsa ahora sí, digo, sin ningún cargo de conciencia. Porque digo, ahora voy a agarrar de mi tarjeta y el siguiente mes, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Cómo lo voy a pagar? Entonces, es algo en lo que tenemos que refrenar nuestro corazón. No quiere decir que nunca lo tengamos. Yo no siento envidia por eso. Sí sentimos envidia. No seamos mentirosos. Sí queremos tener y amamos el dinero. ¿A quién le hace daño tener dinero en su cuenta? ¿Les hace daño tener dinero en su cuenta? Mándeselo a su prójima mamá. ¿Le hace daño? Mándeselo. Mándelo. Yo cuando tenía dinero y sabía que no era buena administradora, yo repartía. Me caía el dinero de una vez. Sacaba diezmos, sacaba esto, sacaba... Ya, porque yo no podía tener dinero, porque no sabía cómo administrar. Llegaba el mes y ya no tenía dinero. ¿Y por qué no tengo dinero? Ya no sé, que lo gasté. Y mi esposo siempre me decía, tú eres mala administradora. Tú eres yo. Por eso hacía eso. Ahora trato de ser mejor administradora que antes. Pero es algo con lo que hay que estar reflexionando. Y ojo, esto no habla de las necesidades básicas de la vida, de lo que hablamos. Vestir, comer, ¿qué más? Necesidad básica. Pagar tus cuentas. Tus responsabilidades, ¿qué más? Esa es tu obligación diaria. Bañarte es tu obligación diaria, hermanos. Sí, algo olió el hermano Martín, no les quiero decir, pero échense mejor perfume, compren perfume. Aunque sea de 2 caras, no sé si hay de 2 caras, pero sí, no, ¿qué necesidades básicas hay? Comer, pagar la luz, descansar, vivienda, cariño, afecto, todos necesitan afecto, son necesidades básicas. Pero Dios no habla de las necesidades básicas, porque Dios sí sabe cuáles son nuestras necesidades básicas. En Mateo 6:31, recordemos, el mismo Mesías está hablando y diciendo, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Dice la Escritura, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de cada una de estas cosas. Más que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, o reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esto ya se lo deben saber de memoria. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Entonces, no habla de las necesidades básicas, porque el Mesías sabe muy bien cuáles son las necesidades básicas. Nuestro Dios sabe cuál. Tienes que comer, te tienes que vestir, tienes que tener un techo para que no andes como pobre. Él suplía aún las necesidades de la viuda, del huérfano, de los ancianos y aún de los extranjeros que iban y se acercaban al pueblo en busca de calor humano, de amor, por necesidad. Él sabe perfectamente bien cuáles son nuestras necesidades básicas. Por eso entendemos que el pueblo, cuando está hablando en Corintios Pablo, no codiciaba cosas buenas, porque comer parece aparentemente básico, pero no estaba codiciando cosas buenas, esa es la verdad, porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad y nos va a suplir en nuestras necesidades. ¿Cuál es el problema del hombre? Nuevamente, lo que dice el Mesías, el afán
No os afanéis, dice, no trabajes severamente y luches severamente y te esfuerces tanto solo por las cosas materiales, porque vas a correr detrás del viento. Cuando hagas tu casa de 3 niveles, vas a necesitar un mayordomo que esté todo el día en tu casa, que administre tu casa, porque tú vas a estar muy ocupado en tus negocios para mantener una casa de 3 niveles, ¿no? Pagar la luz de 2,000 pesos, o 4,000 pesos, ¿verdad? Porque ya subió. El agua, la luz y todo eso son responsabilidades. Ya no es como que lo disfrutes mucho, son responsabilidades. Por eso dice, el que ama mucho tener, no descansa, trabaja severamente. Pero ¿cómo podemos cambiar esa situación en nuestra vida? El Mesías dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque hay muchos creyentes que son ricos, en verdad son ricos, hablando de lo material. Pero el que busca primero el reino y Dios le da, según su gracia, le va a dar sabiduría para administrar las cosas, según los propósitos de Dios. Porque muchas veces anhelamos y decimos, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez pensaron esto, un día me voy a sacar la lotería y voy a bendecir la iglesia y voy a construir ¿Lo pensaron o no lo pensaron? A ver, digan, todos los que pensaron una vez, jugar suertes, pecadores, porque es lotería. Todos dicen, es suerte si es lotería y no es contrario a la voluntad. Pero sí pensaron, ¿no? ¿Qué tal un día por casualidad me saqué la lotería y voy a construir el edificio y voy a hacer esto, voy a mandar ¿cómo se dice? Misioneros a otro lado y voy a aportar, pero no es así. Pero tenemos, 1,000 pesos y los malgastamos. Tenemos 500 pesos, los malgastamos. Tenemos hasta 100 pesos y los malinvertimos. Entonces no es necesario para Dios tener mucho, sino que con lo que tenemos y lo poco, sepamos a dónde invertirlo bien primero. Y no es que usted dé todo, sino que dé lo que le corresponde primero, para aprender a ser fieles, y después de lo que abunda en su corazón. Entonces, la codicia en nuestro corazón y esa lucha en nuestros miembros, hermanos, acarrea muchos conflictos, tanto internos como en relación con otros. Y por eso Santiago está hablando mucho acerca de ello, porque en la congregación no estamos exentos de ello. Aún los que estamos constantemente dentro de la congregación, estamos luchando con estos deseos. No mirar, no tocar, no pensar, trabajar. ¿Sí o no, hermana Marlene? Estoy llorando en este momento. Hermana, sí, estoy luchando con ellos. Es una lucha constante para no dejarse dominar por ellos. Es una raíz muy profunda y a veces casi imperceptible. Porque, por ejemplo, si hablamos de lo que está diciendo el Mesías y hablamos del dinero, que nosotros algún día pensamos, nos vamos a sacar la lotería y vamos a hacer algo por la congregación. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Porque Dios nos está pidiendo dinero. ¿O sí nos está pidiendo dinero? No nos está pidiendo dinero para hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos detiene? Examinar nuestro corazón es un trabajo arduo. Por eso dice, no te afanes, no trabajes severamente por las cosas de la tierra. No que no trabajes, no que te excedas severamente y que eso te quite lo primero que tienes que hacer. ¿Qué es lo primero? Buscar el reino de los cielos y su justicia. ¿Cuándo vamos a saber que somos codiciosos? Cuando dejemos de hacer eso. Si no buscamos el reino de Dios y su justicia y no estamos invirtiendo, somos codiciosos. Estamos codiciando algo y no es la vida espiritual, es la vida de este mundo, y eso nos va a llevar al segundo punto de lo que está hablando Santiago: la amistad y la relación con el mundo. No solo la relación con los demás, sino la relación con el mundo. Primero empieza como codicia en nuestro corazón y luego se convierte en una relación más profunda con el mundo. Y es algo de lo que Santiago nos está advirtiendo aquí en su palabra. Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente
domingo. Bien, vamos a quedarnos hasta ahí. Entonces, importantes, hermanos, estar reflexionando cómo evitar caer en la envidia y la codicia, como dijimos, buscando el reino de Dios y su justicia, evitando mucho afanarnos, deteniéndonos un tiempo para reflexionar sobre nuestros caminos, pasando tiempo con la familia, con los hijos, con los padres. Hijos, pasen tiempo con sus padres, hablen con sus padres, como dice Pastora, escuchen la historia de su vida, cómo vinieron, quiénes son tus abuelos, quiénes son tus tatarabuelos, qué recuerdas de tu infancia, cómo la viviste, qué pasaste, qué fue duro, qué fue fácil para ti. Para los hijos es una riqueza, de verdad que hay que practicarlo. También los hijos tienen que pasar tiempo con sus padres, no solo los padres con los hijos, también los hijos que ya tienen edad para reflexionar, analizar. Es importante que pasen tiempo con sus padres. Es algo que nunca va a regresar en la vida. Van a aprovechar ese tiempo con ellos. Tomen tiempo para cada cosa y también disfrútenlo, porque Dios nos dio a los que estamos en Él la capacidad para disfrutar esos tiempos. Ahora, por ejemplo, con el evento de Ucrania, muchos están muy cansados. Sus caras de los hermanos trabajaron como si ayer les hubieran agarrado el jabón y se derritió el jabón. Así están ellos agotadísimos y cansados, pero yo sé que al final lo van a disfrutar, el trabajo que hicieron, ese esfuerzo, porque no está invertido en vano, está invertido en Dios, y eso es lo más maravilloso que podemos hacer, invertir buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso, aunque estamos cansados, queremos dormir, queremos nuestra cama, queremos el placer, queremos no gastar por un taxi o por lo que sea, pero vamos y estamos en la congregación, estamos buscando el reino primeramente, poniendo como prioridad a Dios y a su pueblo y después nuestras necesidades, porque sabemos, dice la Escritura, que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso es que está dando este consejo, para no andar como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y eso lo vamos a ver en el siguiente domingo. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar.